Continuando con la clase de rectas paralelas y una secante. Dije anteriormente que los ángulos que se generan son los ángulos alternos, 2 los ángulos conjugados, 3 los ángulos correspondientes. Tener en cuenta que los ángulos que se encuentran dentro de las rectas paralelas son los ángulos interiores. Los que están fuera de las rectas paralelas son los ángulos exteriores. Repito, ángulos interiores se refiere a los que están dentro de las rectas paralelas y los exteriores, los que están fuera de las rectas paralelas. ¿Cuáles son los ángulos alternos? Pero antes de indicarle que los ángulos alternos tienen igual medida. Los alternos tienen igual medida. Los conjugados son suplementarios. ¿Qué quiere decir? Que suman 180 grados. Los ángulos correspondientes también tienen igual medida. Correspondiente, igual medida. Los alternos, igual medida. Y los conjugados suman 180. Dentro de los ángulos alternos tenemos los alternos internos y los alternos externos. ¿Cuáles son los alternos internos? Son los ángulos que se encuentran en diagonal, de forma diagonal. Por ejemplo, el 4 con el ángulo 6 son ángulos alternos. Pero como están dentro de las rectas paralelas, ángulos alternos internos. Así como también el ángulo 3 es un ángulo alterno con 5. 3 y 5 son ángulos alternos internos. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo 3 y el ángulo 5 tienen igual medida. El ángulo 4 y el ángulo 6 tienen igual medida. Aquí está, aquí los tenemos. El ángulo 3 con 5 son iguales. El ángulo 4 con 6 son iguales. ¿Por qué? Porque son alternos, pero alternos internos. ¿Y cuáles son los ángulos alternos externos? En diagonal, el 1 con 7. Alternos externos. ¿Qué más? El ángulo 2 con el ángulo 8. Son ángulos alternos externos. ¿Por qué externos? Porque están fuera de las rectas paralelas. Aquí tenemos el ángulo 1 igual al ángulo 7. La medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 7. Así también la medida del ángulo 2 es igual a la medida del ángulo 8. Son ángulos alternos externos. ¿Y cuáles son los ángulos conjugados? Así también tenemos ángulos conjugados internos y ángulos conjugados externos. Conjugados los que están frente a frente y debe sumar 180. Los conjugados internos son 4 con 5 de frente, 3 con 6 frente a frente, 4 con 5 y 3 con 6. También 1 con 8 y 2 con 7 de frente. Pero 4 y 5 se encuentran dentro de las rectas paralelas. Por tanto, diremos que son ángulos conjugados internos. ¿Y cuánto tiene que sumar? Tiene que sumar 180. ¿No es cierto? El ángulo 4 más la medida del ángulo 5, 180. Así también el ángulo 3 con el ángulo 6 tiene que sumar ángulo 3 más la medida del ángulo 6 igual a 180. ¿Por qué? Porque son ángulos conjugados. ¿Y cuáles son los ángulos conjugados externos? Aquí están de frente. El ángulo 1 con el ángulo 8. Ángulo 1 con la medida del ángulo 8 tiene que sumar 180. Así también la medida del ángulo 2 con la medida del ángulo 7 están de frente, pero son exteriores. Ángulos conjugados externos 2 y 7 tiene que sumar 180. Y